Esta noche, quiero que imagines algo conmigo. Estás de pie en un claro abierto entre montañas que parecen respirar. El cielo se extiende, aún sin forma, como si estuviera en proceso de decidir qué color adoptar. Una bruma suave se arremolina a tu alrededor, y el suelo bajo tus pies vibra levemente, como si el mundo entero fuese un instrumento afinándose antes de tocar su primera nota. Sientes que estás en el borde de un nacimiento, un suspiro suspendido en el aire. Imagina que el universo japonés, según sus relatos más antiguos, comienza no con un estallido ruidoso, sino con un murmullo. No hay sol todavía, no hay luna, ni siquiera mar, solo una sustancia caótica, turbia y ondulante, como la superficie de un caldo que hierve lentamente. De esa masa informe empiezan a elevarse islas flotantes, primeras insinuaciones de lo que será la Tierra. En el Kojiki, el registro de cosas antiguas compilado en el siglo Oxne, se describe este proceso como el surgimiento de un cielo separado de la Tierra, una partición que abre espacio para que la vida encuentre un lugar donde posarse. En medio de esa separación aparecen los primeros kami, entidades divinas que son más que dioses en el sentido occidental. Son fuerzas, presencias, patrones invisibles que dan orden al caos. Entre ellos, destaca una pareja destinada a marcar el inicio: Izanagi e Izanami. Imagina su figura, gigantesca, portando una lanza enjollada que brilla como si fuese de cristal líquido. Con ella, remueven las aguas caóticas desde un puente suspendido entre cielo y tierra. Al levantarla, unas gotas caen y solidifican en forma de islas. Así, surge el archipiélago japonés, no como una masa al azar, sino como un acto deliberado de gestación. Casi puedes escuchar el sonido, un chapoteo solemne, el eco de gotas que no solo salpican, sino que cristalizan en montañas, bosques y ríos. La metáfora es poderosa, el mundo como consecuencia de un gesto artístico, un dibujo trazado en el agua. Pero este origen mítico no ocurre en un vacío cultural. Piensa que en la España medieval, por ejemplo, la gente creía en la Reconquista como un designio divino. Las montañas de Covadonga no eran simples rocas, sino escenarios sagrados donde se decidía el destino de reinos. En ambos contextos, España y Japón, la Tierra no es un escenario neutral, sino un personaje activo, con voz y voluntad. Los historiadores aún debaten si la narración de Izanagi e Izanami surgió como un modo de justificar la geografía fragmentada de Japón o como un reflejo de rituales agrícolas, donde la lanza podría simbolizar el arado que fertiliza la tierra. Solo podemos especular por qué estos mitos adquirieron tanta fuerza, pero su belleza poética perdura como una semilla que germina en la memoria colectiva. Ahora, contempla conmigo la siguiente escena. Izanagi e Izanami deciden descender a la isla recién creada. Allí, levantan un pilar y girando alrededor de él en direcciones opuestas, se encuentran y se saludan. Pero aquí aparece un matiz casi cómico. En la primera ocasión, es Izanami, ella, quien toma la iniciativa y habla primero. De ese acto, según el mito, nacen seres deformes, criaturas que no pueden prosperar. Solo cuando repiten el ritual y es Izanagi, él, quien inicia la palabra, la unión es fecunda y da lugar a los kami de las montañas, los ríos y las cosechas. La moraleja refleja las normas de género de la época, un eco que resuena incluso hoy. La voz masculina se privilegia como ordenadora del cosmos, y sin embargo, la figura de Izanami seguirá desafiando esa subordinación, porque su destino abrirá las puertas de la oscuridad. Detente un instante y piensa, mientras estos dioses pueblan el mundo, en otra orilla del tiempo, en la España del siglo XVI, Felipe II ordena construir el Escorial como un reflejo del universo ordenado por Dios.
Tanto en Japón como en España, la arquitectura, los mitos y los relatos se convierten en mapas del orden divino. La diferencia es que en Japón, ese mapa no se traza en piedra, sino en agua, en rituales y en palabras susurradas, de generación en generación. La creación no termina con las islas. Izanagi e Izanami engendran deidades que representan elementos esenciales: el viento, el mar, las tormentas, los árboles. El mundo empieza a llenarse de presencias invisibles que lo habitan. Visualiza la escena como si caminaras entre esos primeros brotes divinos. Cada ola que rompe en la orilla no es simple espuma, sino el aliento de un kami marino. Cada brizna de hierba, un pequeño espíritu vigilante. El paisaje japonés se convierte en un tapiz vivo, un mosaico en el que lo humano aún no tiene espacio propio. Y sin embargo, este equilibrio inicial pronto será quebrado por la tragedia. La historia de Izanagi e Izanami no es solo un cuento bucólico de creación, es también una advertencia sobre la fragilidad del orden. Porque en su afán de poblar el mundo, Izanami dará a luz a una divinidad tan ardiente que la consumirá. Esa chispa de dolor y pérdida nos llevará directamente a la sombra del Yomi, el inframundo. Así, el soplo del origen no es un final cerrado, sino un comienzo abierto hacia la tensión entre vida y muerte, luz y oscuridad. El murmullo del principio del mundo ya nos anuncia que cada creación trae consigo su precio. Ahora baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe y naveguemos juntos hacia el pasado. Imagina que el aire que respirabas en la primera escena, limpio, vibrante, recién nacido, empieza ahora a espesarse. La claridad del origen se convierte en un velo turbio. Caminas detrás de Izanami, la diosa madre, mientras sus pasos se hacen cada vez más pesados. Ha dado a luz a innumerables kami, dioses de ríos, montañas y mares, pero su última creación la ha consumido desde dentro. Del fuego nació Kagutsuchi, divinidad de las llamas, y en ese parto ardiente, Izanami queda mortalmente herida. La tierra tiembla con un dolor desconocido. Puedes casi sentir el silencio que sigue a la pérdida. Izanagi, desbordado por la desesperación, no acepta que la unión creadora se disuelva. Su amada ha cruzado un umbral que él aún no entiende. El Yomi, el inframundo japonés. Un lugar húmedo, oscuro, donde la muerte no es un descanso sino una degradación lenta. Un espacio de sombras pegajosas que envuelven a quienes llegan. Visualiza que te adentras con él. El Yomi no es un infierno de llamas como el de las visiones medievales en España. Es más bien un reino de ceniza y penumbra. Sus muros parecen hechos de tierra húmeda y sus pasajes están impregnados de un olor agrio, mezcla de hierro y moho. Las figuras que deambulan allí no gritan, no claman justicia, simplemente permanecen, como reflejos vacíos de lo que fueron. Izanagi busca a Izanami con la misma obstinación con que, siglos después, exploradores españoles como Álvar Núñez Cabeza de Vaca se adentrarían en lo desconocido de América, movidos por la esperanza y la desesperación. La diferencia es que aquí, la geografía es espiritual. No hay mapas ni brújulas, solo la neblina de lo irreversible. Cuando al fin la encuentra, Izanami ya no es la figura radiante que conocía. Está cubierta por la putrefacción de la muerte. De su cuerpo surgen gusanos y criaturas venenosas que lo rodean como guardias silenciosos. Ella le suplica: «No me mires así, ya he probado la comida del Yomi». Y ese detalle, el alimento, es crucial. En muchas culturas, comer en el otro mundo significa quedar atrapado allí para siempre. Piénsalo. En el mito de Perséfone en Grecia, en las manzanas de oro de la mitología nórdica y en las tradiciones japonesas, la comida marca la frontera entre vida y muerte.
Los historiadores aún debaten si este motivo refleja un antiguo tabú agrícola, que el alimento de una tierra extraña te ata a su ciclo, o si es un recordatorio de las rígidas normas funerarias de la sociedad japonesa arcaica. Sea como sea, la tragedia ya está sellada. Imagina la escena. Izanagi, incapaz de aceptar la transformación de su esposa, enciende una antorcha y revela su cuerpo descompuesto. Ese acto de mirar, tan humano, tan irresistible, rompe el pacto. Izanami se levanta furiosa, perseguido por una multitud de espíritus pestilentes. El amor se convierte en persecución, el deseo en horror. Casi puedes escuchar la carrera desesperada. Los pasos de Izanagi golpean contra la tierra viscosa del Yomi. Las sombras avanzan como un oleaje silencioso detrás de él. En su huida, coloca rocas y objetos sagrados que actúan como barreras. Finalmente, bloquea la entrada del inframundo con una piedra enorme, la llamada Chiseki no Iwa. Esa roca no es solo una frontera física, es la metáfora de la separación definitiva entre vivos y muertos. A través de esa grieta nace algo fundamental en la espiritualidad japonesa, la obsesión con la pureza y la contaminación. Izanagi, manchado por la cercanía de la muerte, se somete a un ritual de purificación al regresar. Lava su cuerpo en un río, y de esas abluciones surgen nuevos dioses, entre ellos Amaterasu, la diosa del sol. La muerte de Izanami, paradójicamente, abre la puerta a una nueva generación de divinidades. Detente aquí un momento. ¿No es curioso cómo la limpieza ritual se convierte en el núcleo del sintoísmo? En España medieval, el agua bendita en la entrada de las iglesias recordaba a los fieles que el cuerpo debía purificarse antes de cruzar al espacio sagrado. En Japón, esa lógica se expande hasta transformar cada río, cada cascada, en un templo abierto. Lo que para unos era símbolo de bautismo, para otros era camino hacia la luz tras el contacto con las sombras. Solo podemos especular por qué el pueblo japonés de la antigüedad convirtió la idea de la corrupción en un principio tan central. ¿Era una forma de explicar la inevitabilidad de la enfermedad? ¿O un modo de distinguir lo que pertenece al mundo de los vivos frente a lo que amenaza con arrastrarnos al silencio del Yomi? Lo cierto es que, a partir de este mito, cada muerte ya no será solo un final íntimo, sino una ruptura cósmica. Cada funeral, cada ritual de purificación, recordará que existe un muro invisible que separa lo cálido de lo frío, lo puro de lo impuro, lo humano de lo que se pudre bajo tierra. Imagina que sales con Izanagi a la superficie. El aire fresco entra en tus pulmones como si fuese la primera respiración después de un largo buceo. La luz parece más brillante porque acabas de regresar de la penumbra. Y en esa claridad, un nuevo amanecer se prepara. La historia de Amaterasu, la diosa del sol que dará forma al ciclo de luz y oscuridad, esperanza y desesperanza. Imagina que acabas de emerger del Yomi junto a Izanagi, y el aire aún conserva un rastro de humedad oscura. Pero ahora, un resplandor cálido comienza a desplegarse ante tus ojos. Ese resplandor no es otra cosa que la presencia de Amaterasu, la diosa del sol, nacida del acto de purificación de su padre. La luz aparece no como un fenómeno natural, sino como un ser consciente, una fuerza que respira y observa. Visualiza su figura, radiante, cubierta por vestiduras de seda que parecen hechas de rayos dorados. Allí donde camina, la hierba reverdece y los cuerpos se sienten aliviados del frío. En la cosmovisión japonesa, ella no es simplemente un astro en el cielo, sino la garantía de la continuidad de la vida. Su luz es alimento tanto como las cosechas. Pero incluso las deidades luminosas tienen sombras internas. Amaterasu pronto se enfrentará a su hermano Susanoo, el dios de las tormentas. Sus disputas son intensas,
como dos fuerzas naturales que chocan sin descanso. Imagina el cielo nublado, los rayos cruzando, el viento golpeando las puertas de los templos. Susanoo, en un acto de burla cruel, arroja el cadáver de un caballo desollado al interior del telar donde las doncellas de Amaterasu trabajaban. La escena es tan grotesca que la propia diosa, herida en su dignidad, se retira al interior de una cueva. Ahora, sumérgete en ese instante. El mundo entero queda envuelto en la oscuridad. Sin el sol, los campos se secan, los ríos pierden brillo, los hombres vagan en la penumbra. Casi puedes sentir la desesperación. Los cantos se apagan, los rituales se detienen y hasta los kami menores tiemblan. Es un eclipse mitológico que refleja un temor real de las sociedades agrícolas, la pérdida de la luz. Los historiadores aún debaten si este mito nace como una explicación simbólica de los eclipses solares o como una metáfora política sobre los periodos en que el poder imperial, heredero de Amaterasu, quedaba en crisis. Sea como sea, la imagen es poderosa, el astro mismo escondiéndose por vergüenza. Los otros dioses, desesperados, idean un plan para devolverle la luz al mundo. Frente a la cueva, colocan un espejo brillante, símbolo que aún hoy se conserva como una de las 3 tesoros sagrados de Japón. Y entonces, Ame no Uzume, diosa del amanecer y de la danza, comienza a bailar. Imagina la escena. Ella sube a un barril invertido, se agita con movimientos cada vez más cómicos, dejando que su ropa se deslice. Los dioses, primero sorprendidos, estallan en carcajadas. Ese sonido alegre, ese estruendo de vida, llama la atención de Amaterasu. Curiosa, se asoma apenas para ver qué sucede, y ahí el espejo capta su reflejo. Ella, que había creído apagarse, descubre su propio brillo multiplicado. Los dioses aprovechan ese instante para sacarla de la cueva y devolverla al mundo. La luz regresa, y con ella, el equilibrio de la vida. Piénsalo un momento. En la España del siglo de oro, cuando el Greco pintaba sus cielos encendidos en Toledo, la luz también era entendida como una manifestación divina. En diferentes culturas, el sol no es un simple círculo en el cielo, sino el latido que ordena los días y las cosechas. El mito japonés nos recuerda que incluso la claridad necesita ser rescatada de las sombras. Solo podemos especular por qué la risa y la danza fueron las armas elegidas para derrotar a la oscuridad. Tal vez porque la alegría compartida es la fuerza más contagiosa, capaz de abrir grietas incluso en las cavernas del miedo. En esa lección hay algo profundamente humano. Cuando la desesperación amenaza, el humor y la belleza se convierten en rituales de resistencia. A partir de entonces, Amaterasu queda vinculada no solo al sol, sino al orden político y social de Japón. Su descendencia se proyecta como la línea imperial, y aún hoy el emperador japonés es considerado heredero de esa luz sagrada. La cueva, la danza y el espejo no son solo símbolos religiosos, sino también la raíz de una legitimidad política que ha sobrevivido milenios. Imagina que estás en ese instante en que la diosa sale de la cueva. Los rayos golpean tu rostro, cálidos después de tanta penumbra. Los dioses cantan, el aire vibra con tambores y la tierra misma parece despertar. Esa es la experiencia de volver a Bader, de pasar de la sombra a la claridad. Pero el equilibrio es frágil. Amaterasu seguirá marcando con su luz el destino de Japón, mientras su hermano Susanoo, la tormenta indomable, prepara la próxima sacudida. Y hacia allí nos dirigimos. Imagina que después del resplandor recuperado de Amaterasu, el aire vuelve a cargarse con un zumbido eléctrico. El cielo se oscurece, no porque la diosa del sol se oculte otra vez, sino porque su hermano, Susanoo, se manifiesta. Él es la tempestad encarnada, un dios que no conoce quietud, que se mueve con la furia de los tifones que azotan las costas japonesas.
Visualiza su figura, cabellos largos y desordenados, ojos como relámpagos, la respiración agitada como el rugido del mar embravecido. Donde pisa, las aldeas tiemblan. Donde habla, su voz es viento que arranca techos y dobla árboles. En contraste con la luz ordenada de Amaterasu, Susanoo representa la fuerza que destruye y a la vez fertiliza, como las tormentas que arrasan campos, pero también dejan la tierra lista para renacer. Su relación con Amaterasu está marcada por la rivalidad. Tras la humillación del caballo lanzado en el telar, la diosa del sol lo expulsa del cielo. Imagina el descenso. Susanoo cayendo a la tierra como un rayo desgajado, furioso y errante. En esa caída, el mito refleja algo profundo. Incluso los dioses rebeldes encuentran su lugar en el ciclo de creación y destrucción. En su exilio, Susanoo llega a la provincia de Izumo. Allí, en medio de campos verdes y montañas húmedas, escucha los lamentos de una familia. Un anciano y su esposa lloran junto a su hija, la última que les queda de 8 hermanas. Cada año, una serpiente monstruosa, llamada Yamata no Orochi, ha devorado a una hija y ahora viene por la última. Imagina la criatura: 8 cabezas, 8 colas, un cuerpo que se extiende por valles enteros. Sus ojos arden como brasas y su aliento huele a sangre y sake. Es un símbolo de las fuerzas incontrolables de la naturaleza: inundaciones, volcanes, plagas. Frente a ella, Susanoo no retrocede. Con astucia más que con fuerza, el dios prepara una trampa. Ordena preparar grandes barriles de sake fuerte y los coloca en cada punto del camino de la serpiente. Visualiza la escena como un teatro. La serpiente avanza, sus múltiples bocas ansiosas, y una tras otra se embriagan con el licor. Sus párpados caen pesados, sus cuerpos se tambalean. En ese instante, Susanoo desenvaina su espada y con un rugido que corta el aire, hiere y despedaza al monstruo. Dentro del vientre de la serpiente, descubre algo inesperado: una espada sagrada, la Kusanagi no Tsurugi. Ese hallazgo no es casual, es uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, símbolos de poder que aún hoy forman parte del mito de la monarquía japonesa. Los historiadores aún debaten si este relato es una metáfora de las luchas entre clanes en la antigüedad, con la serpiente representando un río devastador o un enemigo político. Solo podemos especular si la espada hallada dentro del monstruo es un recuerdo de intercambios bélicos o un símbolo ritual de dominio sobre las fuerzas naturales. Lo cierto es que la historia tiene ecos universales. En España, el mito de San Jorge y el dragón refleja una estructura similar: un héroe, una bestia, una doncella salvada, un arma que brilla como don divino. Son arquetipos que cruzan culturas, como si la humanidad compartiera un mismo guión escrito en diferentes paisajes. Pero Susanoo no es un héroe dócil ni un santo ordenado. Incluso tras su victoria, sigue siendo la tormenta, protector y destructor a la vez. Su carácter impredecible lo convierte en una figura ambivalente, temida y venerada. Y en ese rasgo, la mitología japonesa refleja una verdad sencilla: lo que destruye también puede salvar. Imagina el silencio después de la batalla. El aire aún huele a humo y sake derramado. El anciano llora de alivio. La joven respira bajo la protección del dios tempestuoso. Y tú, como observador invisible, percibes que el equilibrio entre luz y oscuridad, entre orden y caos, no es una lucha con final definido, sino un ciclo eterno. Ese ciclo, que convierte montañas en templos y ríos en santuarios, se expandirá con la llegada de los 8 millones de kami, espíritus que habitarán cada rincón del mundo, visible e invisible. Hacia ellos dirigimos ahora la mirada. Imagina que avanzas desde la escena de Susanoo y la serpiente hacia un paisaje sereno. El aire ya no está cargado de tormenta ni del hedor del monstruo vencido.
Ahora el mundo parece expandirse en silencio, como si cada piedra, cada hoja, cada corriente de agua empezara a murmurar su propio nombre. Ese murmullo no es imaginación, es la voz de los kami, los espíritus divinos que habitan todo lo existente. En la tradición japonesa se dice que hay Yaoyorozu no Kami, 8 millones de dioses. El número no debe leerse de forma literal, sino como una metáfora de infinitud. Visualiza un campo de arroz. Cada tallo, cada gota de rocío, puede ser la morada de un kami. El mundo entero se convierte en un tapiz donde lo visible es apenas la superficie de lo sagrado. Imagina que caminas por un bosque japonés al amanecer. El sol entra entre los troncos altos de cedros milenarios y cada rayo de luz parece un hilo que conecta el cielo con la tierra. Allí, un monje sintoísta podría inclinarse con respeto ante un árbol especialmente viejo. No lo hace por capricho. Cree que ese árbol contiene la presencia de un kami, una energía que respira junto a él. En contraste, recuerda cómo en la España medieval los campesinos atribuían milagros a las fuentes de agua o a las ermitas en lo alto de las colinas. El mismo instinto humano, dar rostro y alma a lo que nos sobrecoge. Mientras en Galicia las meigas hablaban de los bosques embrujados, en Japón se honraba a los kami del musgo y del bambú. Pero no todos los kami son benévolos. Algunos son protectores, como el dios de un río que da fertilidad a los campos. Otros, sin embargo, son vengativos si se les falta al respeto. Un puente mal cruzado, un ritual olvidado, y el mismo espíritu que bendecía puede castigar. Casi puedes sentir la tensión. El mundo cotidiano se convierte en un espacio donde cada gesto tiene consecuencias invisibles. Los historiadores aún debaten si esta proliferación de divinidades refleja un politeísmo antiguo o una sensibilidad animista profundamente ligada a la agricultura. Solo podemos especular si el número 8 millones era una exageración poética o un modo de enseñar que nada en el universo queda fuera de lo sagrado. Detente un momento en un santuario sintoísta. Imagina las puertas rojas, los torii, erguirse como arcos de entrada a otra dimensión. Al cruzarlos, no entras en un templo cerrado como en la Europa cristiana, sino en un espacio abierto, un bosque, un claro, un riachuelo. El santuario no encierra al dios, lo señala. Como un dedo que apunta al cielo, indica: aquí habita algo más grande que nosotros. Ese modo de relacionarse con lo divino impregna la vida cotidiana. En las casas japonesas tradicionales aún se colocan pequeños altares, los kamidana, para honrar a los espíritus protectores del hogar. Piensa en la España rural, donde todavía hoy muchas cocinas guardan estampas de la Virgen o del santo patrón local. El hogar no es neutro, se convierte en escenario de diálogo con lo invisible. Casi puedes escuchar la música de los festivales, los matsuri, donde aldeas enteras celebran a sus kami locales. Los tambores retumban, los danzantes cargan mikoshi, santuarios portátiles, por las calles, y el pueblo entero se convierte en procesión viva. Es la misma energía que en Sevilla vibra durante la Semana Santa, donde imágenes sagradas recorren la ciudad. En ambos casos, el poder reside en sacar lo divino a las calles, mezclándolo con la multitud. Pero en Japón, la proliferación de kami también implica un mundo frágil. Un desliz, una falta de respeto, puede despertar su furia. Las tormentas, las epidemias o las malas cosechas eran vistas como signos de espíritus ofendidos. De ahí que la armonía, el respeto ritual, se convirtieran en valores esenciales. Imagina que observas a un campesino inclinarse antes de cortar el primer arroz de la temporada, murmurando palabras de gratitud. Ese gesto sencillo sostiene un universo simbólico. Lo visible y lo invisible se trenzan en un lazo que no se rompe.
y en ese tejido de millones de espíritus surge algo nuevo. Las criaturas que no son enteramente kami ni enteramente humanas, sino híbridos, metamorfosis vivientes de miedos y deseos. Los yokai, el bestiario imposible de Japón, serán los próximos en salir de la penumbra. Imagina que caminas en medio de un pueblo japonés al caer la noche. Las lámparas de papel iluminan tenuemente las calles y el viento arrastra el crujido de las puertas corredizas de madera. En ese ambiente, lo cotidiano parece volverse ambiguo. Una sombra proyectada por la luna, un ruido en el techo, un reflejo en el agua. Todo puede ser el disfraz de algo más. Así nacen los yokai, criaturas que se escapan de la lógica y que habitan la frontera entre lo real y lo imposible. Visualiza a un zorro de 9 colas, el kitsune. A plena luz del día puede parecer un animal común, pero al caer la noche adopta forma humana. Una mujer hermosa con ojos brillantes, capaz de seducir y engañar. Sus historias recuerdan a las leyendas españolas de la Moura encantada, aquellas mujeres que aparecían entre cuevas y ríos, prometiendo riquezas a quien supiera resistir su hechizo. En ambos casos, lo fantástico encarna un deseo y un peligro a la vez. Otros yokai son menos sutiles. Piensa en el Oni, demonio de piel roja o azul, con colmillos y cuernos, portador de garrotes de hierro. Su imagen es tan poderosa que aún hoy aparece en festivales, donde se le expulsa simbólicamente para alejar la mala suerte. Y sin embargo, no siempre es malvado absoluto. A veces castiga la injusticia, como si la crueldad pudiera ser también instrumento de equilibrio. Casi puedes escuchar el chapoteo del kappa, criatura anfibia con caparazón de tortuga y un cuenco de agua en la cabeza. Se dice que acecha en los ríos, esperando arrastrar a los imprudentes. Pero el mito es más complejo. También enseña respeto por el agua, por su fuerza y su peligro. En una sociedad agrícola, donde cada canal y cada río decidían la vida de una aldea, el kappa era advertencia viva de que el agua da y el agua quita. Los historiadores aún debaten si los yokai nacieron como explicaciones de fenómenos naturales, epidemias, tormentas, accidentes, o como metáforas sociales que encarnaban miedos colectivos. Solo podemos especular por qué algunas criaturas evolucionaron de ser temidas a ser objeto de humor, como los tanuki traviesos, cuyo vientre enorme se convierte en tambor en las versiones más cómicas. Imagina que recorres un pergamino del período Edo, ilustrado con cientos de estas figuras. Algunos parecen grotescos, otros encantadores, todos con un aire de familiaridad inquietante. Son un catálogo de lo irracional, una enciclopedia de lo que se escapa de las normas. En cierto sentido, es el equivalente japonés de los bestiarios medievales europeos, donde se mezclaban leones, dragones y grifos. Pero mientras en Europa lo monstruoso solía tener una lectura moral rígida, en Japón se acepta la ambigüedad. Los yokai no son solo malos o buenos, sino cambiantes, caprichosos, como la vida misma. Detente un momento y piensa en la España del siglo de oro. En los corrales de comedias, el público disfrutaba de ver en escena figuras como el diablo burlón, mezcla de amenaza y comicidad. En Japón, esa misma risa nerviosa se encontraba en las historias de yokai que asustaban a los niños, pero también los hacían reír. El miedo, suavizado por el humor, se convierte en pedagogía. Casi puedes sentir el murmullo de un pueblo reunido en invierno, mientras alguien relata a la luz de la hoguera la aparición de un Yuki-onna, la mujer de la nieve, que atrae a los viajeros perdidos para congelarlos con su aliento. El frío que recorre tu espalda no es solo meteorológico, es cultural, un recordatorio de que la naturaleza no perdona la imprudencia. Los yokai funcionan como espejos distorsionados, exageran rasgos humanos, caricaturizan vicios, advierten sobre peligros. Son la parte oscura de los 8 millones de kami,
las sombras que acompañan a la luz de lo divino. Donde los kami piden reverencia, los yokai exigen cautela. Imagina que sales de ese pueblo nocturno y miras el horizonte. La frontera entre dioses y espíritus se vuelve cada vez más difusa. Y entonces percibes un movimiento nuevo. Templos budistas y santuarios sintoístas entrelazándose, compartiendo estatuas, fusionando sus símbolos. Es el inicio de un puente entre mundos religiosos, donde incluso los kami y los budas parecen reconocerse unos a otros. Imagina que caminas por un sendero de montaña cubierto de niebla. A un lado se alza un tori rojo que marca la entrada a un santuario sintoísta. Al otro, el tañido de una campana profunda resuena desde un templo budista. Ambos espacios parecen enfrentados, y sin embargo, en el Japón medieval, esas dos corrientes espirituales no eran enemigas, sino espejos que se entrelazaban. El sintoísmo, con su veneración de los kami, se centraba en la pureza, la naturaleza y la continuidad de la comunidad. El budismo, llegado desde China y Corea, introdujo una visión distinta: el sufrimiento como parte de la existencia, el ciclo interminable de nacimiento y muerte, y la posibilidad de alcanzar la iluminación. Dos sistemas de pensamiento que, lejos de excluirse, se abrazaron en un tejido complejo. Visualiza cómo los monjes budistas levantaban templos junto a santuarios sintoístas, y cómo las aldeas acudían a ambos indistintamente. Un kami podía ser interpretado como la manifestación local de un bodhisattva, y un bodhisattva podía ser visto como una forma elevada de kami. Así nació el Shinbutsu Shugo, la fusión de dioses y budas, una red de significados donde lo divino adoptaba rostros múltiples. Piensa en Amaterasu, la diosa del sol. En algunos textos medievales fue identificada con Dainichi Nyorai, el Buda cósmico de la luz infinita. No es difícil imaginar la lógica. La claridad solar y la iluminación espiritual se reflejan una en otra. En este cruce, la frontera entre mito y filosofía se desdibuja. Los historiadores aún debaten si esta fusión fue un proceso orgánico de convivencia o una estrategia política para legitimar el poder imperial y los templos. Solo podemos especular por qué la sociedad japonesa aceptó con tanta naturalidad algo que en otras culturas habría sido visto como contradicción. Imagina entrar en uno de esos espacios mixtos. El aire huele a incienso, y en el patio exterior una cuerda de paja, símbolo sintoísta, cuelga junto a estatuas budistas de piedra. El visitante no siente choque, sino continuidad. Como en la España del siglo XV, donde en algunas iglesias cristianas aún resonaban ecos mudéjares en los arcos y azulejos, aquí también lo sagrado es un mosaico, no un bloque uniforme. Esta fusión no era solo arquitectónica, también transformaba la vida cotidiana. Una familia podía rezar a un kami para proteger sus cosechas y, en el mismo acto, encender una lámpara ante una estatua de Kannon, la diosa budista de la compasión, pidiendo consuelo para un difunto. Lo agrícola y lo espiritual, lo inmediato y lo eterno, se unían en un solo gesto. Casi puedes escuchar a un narrador del período Heian recitar que los budas son los maestros universales y los kami son sus protectores locales. Esa visión creaba un equilibrio. El budismo ofrecía la promesa del más allá, mientras el sintoísmo aseguraba la armonía del presente. En España, la coexistencia fue más conflictiva. La convivencia de cristianos, musulmanes y judíos dejó maravillas culturales, pero también heridas de intolerancia. En Japón, en cambio, la fusión se convirtió en un lenguaje común. Eso no significa ausencia de tensiones, pero sí una flexibilidad que permitía a la sociedad navegar entre dioses y budas sin sentir traición. Imagina que te quedas en ese patio, entre campanas y tambores, sintiendo que los sonidos no se superponen, sino que dialogan. Allí,
el mundo humano se conecta tanto con las fuerzas locales de la naturaleza como con las promesas universales de liberación espiritual. Es un puente entre mundos visibles e invisibles. Pero este puente también se extiende hacia la esfera del honor y la guerra, porque pronto los guerreros samuráis encontrarán en mitos y espíritus la base para su código de vida y de muerte. Y hacia esa unión de acero y espectros nos dirigimos ahora. Imagina que atraviesas la bruma de un campo de batalla en Japón medieval. El olor a hierro de la sangre se mezcla con el humo de antorchas apagadas. Entre las sombras se levantan figuras con armaduras lacadas, cascos con cuernos de ciervo o crestas de dragón. Son los samuráis, guerreros que no solo llevan espadas, sino también la carga de un mundo espiritual que los envuelve. El Bushido, el camino del guerrero, no era solo un código ético. Estaba impregnado de mitología y de la presencia de espíritus. Un samurái que caía en combate no desaparecía del todo. Se creía que su espíritu podía rondar el campo, protector de sus descendientes o vengativo contra sus enemigos. Casi puedes sentir el peso de esas presencias en el aire, como si las armaduras vacías siguieran caminando de noche. Visualiza una espada katana descansando en su vaina. Para los samuráis no era solo acero. Se decía que cada hoja albergaba un alma, un reflejo de la fuerza y la pureza de su portador. Forjarla requería rituales, plegarias y ofrendas. Como en España, donde las espadas de Toledo eran forjadas con rezos y símbolos cristianos, en Japón el arma también era un puente entre lo humano y lo divino. Los relatos de Onryo, espíritus vengativos, recorrían los clanes como advertencias. Un juramento roto, una traición, podía despertar fuerzas que ningún acero detenía. Así, el honor no era solo cuestión social, sino pacto con el mundo invisible. El miedo a la vergüenza no acababa en la tumba. Era un lazo eterno que podía transformarse en maldición. Imagina a un guerrero antes de entrar en batalla, arrodillado frente a un santuario portátil. Susurra plegarias a Hachiman, dios de la guerra, pidiendo no solo victoria, sino la dignidad de una muerte honorable. Casi puedes escuchar el silencio solemne de esos momentos, un eco que recuerda las procesiones militares en la España de los reyes católicos, donde estandartes con cruces se alzaban como garantías de protección divina. Los historiadores aún debaten hasta qué punto los samuráis creían literalmente en estas presencias, o si eran metáforas disciplinarias para mantener la lealtad y el orden. Solo podemos especular por qué estas narrativas persistieron incluso cuando las armas de fuego empezaron a dominar los campos de batalla. Quizás porque el espíritu ofrece una seguridad que ninguna pólvora concede. La conexión entre samuráis y espíritus también se manifestaba en rituales de purificación, antes y después de la guerra. Los guerreros limpiaban sus armas en arroyos sagrados, como si el agua pudiera disolver no solo la sangre, sino las impurezas espirituales. Esta práctica recuerda a las fuentes bautismales en España, donde los caballeros cristianos buscaban bendición antes de lanzarse a las cruzadas. Diferentes símbolos, mismo instinto, asegurarse de que lo divino caminara junto a la espada. Y no olvidemos las historias populares, leyendas de fantasmas que se aparecían en castillos abandonados, o de caballos que, al morir, regresaban como bakemono para acompañar a sus antiguos amos. Estos relatos mantenían viva la idea de que la lealtad y la traición trascendían la muerte. Imagina ahora el silencio después de una batalla, con cuerpos caídos iluminados por la luna. Entre ellos, una brisa ligera se mueve, y en ella casi puedes percibir voces apagadas, como susurros que aún exigen justicia. Esos susurros unen al guerrero con lo eterno, lo convierten en parte de una narrativa más amplia que trasciende su vida. Ese lazo entre humanos y espíritus no se limita al campo de batalla.
también impregna las fiestas y los rituales, donde la comunidad entera danza para honrar a los muertos y mantenerlos cerca. Es el preludio de los ritos que perduran hasta hoy, celebraciones donde el pasado se convierte en presencia. Y hacia esos rituales nos dirigimos ahora. Imagina que te encuentras en un pueblo japonés durante el verano. El calor vibra en el aire y, al caer la tarde, las calles se llenan de farolillos encendidos. El murmullo de la gente se mezcla con el ritmo grave de los tambores taiko. No estás presenciando una fiesta cualquiera. Es el Obon, uno de los festivales más antiguos y significativos de Japón, dedicado a honrar a los antepasados. Visualiza las familias colocando linternas flotantes en el río. Cada luz que se aleja en la corriente simboliza un espíritu que regresa a su morada tras visitar a los vivos. Casi puedes sentir el silencio reverente que acompaña al resplandor de las lámparas, como si el agua misma se convirtiera en espejo de la memoria. Estos ritos no son invención reciente. Desde épocas antiguas, los japoneses han visto en la purificación y en la repetición de gestos sagrados un modo de mantener el equilibrio con los kami y los espíritus. Las danzas kagura, ejecutadas en santuarios sintoístas, recuerdan el baile de Ame no Usume, que devolvió a Amaterasu la alegría. Con máscaras, abanicos y movimientos circulares, los bailarines abren un portal simbólico entre lo humano y lo divino. En España, las romerías cumplen una función parecida. Comunidades enteras caminan hacia una ermita, cantan, bailan y comparten comida, mientras sienten que la presencia sagrada se hace tangible. En ambos casos, el ritual no es solo plegaria, es un tejido social que une a los vivos entre sí y con los que ya partieron. Los historiadores aún debaten cuál es el origen exacto de ciertos ritos japoneses, como la purificación con agua, misogi, o la quema de tablillas votivas, ema. Solo podemos especular si provienen de antiguos cultos agrícolas o si fueron adaptaciones posteriores del budismo. Lo cierto es que persisten como puentes que conectan al Japón moderno con sus raíces míticas. Imagina la escena en un santuario durante el Año Nuevo. Los fieles golpean una campana gigante 108 veces para expulsar los deseos impuros que se acumulan en el corazón humano. Cada resonancia es un eco que limpia el aire, recordando que incluso en la vida cotidiana cargamos con sombras que deben liberarse. Casi puedes escuchar el crujido de las hogueras durante el festival de Setsubun, cuando los japoneses lanzan habas de soja al grito de Oni wa soto, fuku wa uchi. Fuera demonios, dentro fortuna. Ese gesto, simple y alegre, conserva la memoria de los Oni que antes representaban el miedo colectivo. La repetición anual transforma el terror en juego, y lo monstruoso se convierte en pedagogía festiva. La continuidad de estos ritos tiene también una dimensión política. El emperador japonés, considerado descendiente de Amaterasu, participaba en ceremonias agrícolas que aseguraban simbólicamente la prosperidad del pueblo. De manera similar, en la España de los Austrias, los monarcas asistían a procesiones religiosas para reforzar la idea de que su poder estaba ligado a lo sagrado. Imagina que caminas entre la multitud durante uno de estos festivales. La música te envuelve, los olores de comida callejera se mezclan con incienso, y de repente todo parece detenerse en un instante eterno. En esos segundos entiendes que el rito no es solo recuerdo, sino una forma de mantener a los ancestros presentes, de renovar cada año el pacto con la vida y la muerte. Así, mientras los faroles flotan río abajo, percibes que los ritos no mueren. Se transforman, se adaptan, pero siempre regresan como las estaciones. Y en esa permanencia se abre la última reflexión. Los ecos de la mitología no se disipan, sino que siguen resonando en la identidad de Japón, como brumas que nunca se disuelven del todo. Imagina que,
Tras recorrer todos estos mitos, te detienes en un paisaje nebuloso. Ante ti se alzan montañas envueltas en bruma, ríos que fluyen como hilos de plata, y templos que parecen suspendidos entre sueño y vigilia. Aquí no hay héroes ni monstruos, sino el eco de todas las historias que hemos visitado. Los historiadores aún debaten cuánto de estas leyendas refleja hechos reales, luchas de clanes, catástrofes naturales o contactos culturales. Solo podemos especular si los mitos fueron creados para explicar lo inexplicable o para recordar lo inolvidable. Pero lo cierto es que en su ambigüedad reside su fuerza. Al no tener una sola verdad, siguen dialogando con cada generación. Los 8 millones de kami siguen murmurando en las piedras y en las olas. Los yokai aún se deslizan en las sombras de los pueblos. Los samuráis continúan cabalgando en la memoria, con espadas que guardan almas. Y los rituales, con sus danzas y linternas, se repiten como si fueran respiraciones colectivas de un país que nunca se desprende de su pasado. En España también sabemos lo que significa vivir acompañados por la mitología, desde los cantares de gesta que contaban las hazañas del Cid, hasta las leyendas de santos y moros encantados que aún circulan en los pueblos. Japón y España, distintos en paisaje y en historia, comparten esta certeza, que el pasado no muere del todo, sino que se transforma en susurro. Imagina que avanzas hacia el final del viaje. El aire se hace más ligero y las historias comienzan a desvanecerse como humo. Pero en lugar de desaparecer, se quedan flotando a tu alrededor, como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser escuchadas de nuevo. Ahora deja que el ritmo de las palabras se haga más lento. Las imágenes que has recorrido, la lanza de Izanagi removiendo el mar, la cueva de Amaterasu llena de risas, la espada hallada en el vientre del dragón, los faroles flotando en la noche de verano, empiezan a fundirse como colores en un mismo lienzo. Todo se suaviza. Las fronteras entre vida y muerte, luz y sombra, dioses y hombres, parecen menos rígidas. Los kami se confunden con la brisa que entra por tu ventana, los yokai con las sombras que juegan en las esquinas de tu habitación, los ancestros con las memorias que se despiertan en la penumbra de tu mente. Siente cómo la narración se convierte en un murmullo, como un río que se aleja. Ya no necesitas distinguir cada historia. Basta con saber que están ahí, esperando ser recordadas cuando cierres los ojos. En este instante final, todo se vuelve más íntimo. La historia no es solo un conjunto de relatos antiguos, sino un espejo que refleja nuestras propias dudas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Como los japoneses que lanzan faroles al río durante el Obon, también nosotros buscamos una manera de despedirnos, sin perder el vínculo con lo que amamos. Así, los mitos no terminan. Se disuelven suavemente en la vida diaria, como el aroma del incienso que permanece en el aire incluso después de apagarse. Y ahora, mientras la bruma se cierra lentamente, escucha este último susurro. El pasado nunca se va del todo, solo cambia de forma y se queda con nosotros en silencio.